El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, María García y Genesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del Twitter, @RCR750, seguirnos por todas nuestras rcr750.com. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Simplemente comentar algunas. Ayer finalmente fue proclamado en Perú Pedro Castillo como el próximo presidente de ese país y habrá que ver qué ocurre. Ya nosotros tenemos experiencia con candidatos de esa naturaleza. Escuchábamos una declaración de Keiko Fujimori diciendo que no iban a permitir que Perú se convirtiera en Venezuela. Habrá que ver qué ocurre. Casi 1 millón o más de venezolanos residen en Perú y el señor Castillo dijo que el 28, cuando asumiera, le iba a dar 72 horas a los extranjeros para salir del país. Aquellos, matizaba él, que estuvieran incursos en delito. Habrá que ver qué ocurre con Perú. En Venezuela, mientras tanto, avanza la pandemia de coronavirus. De esto no dice nada el régimen de Nicolás Maduro, más allá del tema de advertir que, bueno, los tenían bloqueados para acceder al COVAX. Lo cierto es que estamos en el peor pico de la pandemia, dicho por el doctor Julio Castro. De hecho, él aseguró que es el momento de mayor número de contagios desde que se inició esta epidemia en nuestro país. Ayer se nos informaba, según data oficial y sin tomar en cuenta el subregistro, de más de 1.000 nuevos contagios de COVID-19 en Venezuela. De esto vamos a hablar, y 15 fallecidos. Vamos a hablar ampliamente en la mañana de hoy, sobre todo el marco de la diatriba sobre la aplicación o no de este candidato vacunal experimental cubano, Abdala. El doctor Gustavo Villasmil nos acompaña, quien hace algunos días ofrecía rueda de prensa con otros especialistas, médico internista, fue secretario de Salud de Miranda. Doctor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un gusto. Un gusto, doctor. Le pediría un primer comentario sobre las declaraciones que ofrecía el doctor médico infectólogo Julio Castro. Él advertía ayer que estamos en el pico más alto de lo que ha tenido el país en este año y medio de pandemia. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, efectivamente, los mecanismos que agrupaciones como la que el profesor Castro y yo integramos, entre otros, de la red de médicos por la salud, mecanismos de captura de información epidemiológica que debiera ser, es de hecho una atribución que tiene el Estado, un mandato que tiene el Estado. Bueno, nos indican que lejos de todas estas consejas y estas declaraciones sin sentido que por ahí abundan, lo que estamos viviendo en Venezuela es posiblemente el peor momento que haya vivido esta epidemia desde marzo del año pasado. Esto hay que contrastarlo, esta realidad hay que contrastarlo, no digo yo, con el discurso oficial, que por Dios tan manido es, nadie ya le pone caso. Esto hay que contrastarlo con las realidades que vemos en el día a día, el problema del el escasísimo avance de la estrategia por excelencia en el mundo para contener este azote que es la vacunación. Bueno, así como estamos en el peor momento o el peor momento de la pandemia desde su inicio en el año pasado, coincide, María Alejandra, con la hora más baja posiblemente que hayamos tenido en términos de extensión de la vacunación hacia las poblaciones susceptibles, lo cual puede entender a usted cuán preocupado pueda tenernos ante la inminencia de una temida y muy previsible tercera ola. Sobre el tema de la vacunación, doctor, yo le pediría un comentario porque, insisto, lo veíamos en una rueda de prensa con otros especialistas.
expresando preocupación y observaciones sobre este candidato vacunal cubano, Abdala. Si me permite, de hecho, tenemos una declaración, un sonido de alguna de las asistentes a una protesta frente al PNUD contra este candidato vacunal y lo que está ocurriendo en la práctica, su aplicación, sobre todo en menores de edad en nuestro país. Escuchemos lo que decía Andrea Tavares de la Causa R del Frente Amplio de Mujeres en esta protesta frente al PNUD. Doctor, y yo le pediría un comentario. La Causa R presente con el Frente Amplio de Mujeres, el gremio de enfermería y los docentes apoyando el reclamo por este experimento que se pretende implementar a los niños y adolescentes venezolanos. Nuestros hijos no son experimentos, nuestros hijos no son ratones de laboratorio. Exigimos respeto a los derechos humanos, al derecho a la salud y que no se juegue ni se negocie con la salud y la vida de nuestros hijos. Bueno, quisiera un comentario, doctor, acerca de lo que decía Andrés Tavares, en el marco de lo que ustedes advertían, insisto, en esta rueda de prensa hace algunos días, sobre la aplicación de este candidato vacunal en Venezuela. Lo escuchamos. Abdala no es una vacuna, es un candidato vacunal, vale decir, es un preparado que aspira a lograrla ser tenido en la cesta de vacunas disponibles en el mundo, para lo cual tiene que cumplir con una serie de requisitos, son las fases, fase 1, 2, la fase 3, que es la fase 1 es la de laboratorio, la fase 2 en pequeñas poblaciones, en pequeños grupos, y la fase 3 en grandes grupos de población, antes de ser vistos los números por revisores independientes, no por el GRAMA, órgano oficial del Partido Comunista Cubano, no, por revisores independientes, entonces que se decida si en efecto puede ser tenida y ofrecida y comercializada como vacuna. Eso no ha ocurrido acá. Los únicos que le pusieron la etiqueta de vacuna después de que estaba aquí fueron los cubanos, porque bueno, hay una cosa ya de evidente desvergüenza lo que estaba ocurriendo. De modo que aquí los que recibieron esa vacuna deben saber que no recibieron una vacuna, que están formando parte, sea que se les haya dicho o no, lo cual debió haberles sido informado, en señal de lo cual ellos debieron haber firmado lo que se llama un consentimiento informado. Bueno, están siendo parte de un ensayo clínico de fase 3, dirigido no sé por quién, para ver si Abdala es vacuna, pero de ahí a decir que Abdala es una vacuna y de extender su uso a poblaciones que no están en la prioridad en este momento del área iberoamericana, que está poniendo 1 de cada 4 muertos en el mundo porque no consigue avanzar en términos significativos en la vacunación de sus países, con algunas excepciones. Una de ellas, por cierto, la República Dominicana va muy bien, un país modesto, muy cercano a nosotros, va muy bien, por cierto. Bueno, hay una gran diferencia. En este momento, el juego de las marcas y el juego del proveedor es un juego siniestro que solo va a producir más enfermos y más muertos. Sea rusa, sea china, sean las vacunas que se ponen en el hemisferio norte, que en Venezuela posiblemente no lleguen porque son de muy difícil manejo y de muy difícil logística, pero la vacuna que sea, pero vacuna, eso sí, demostradamente vacuna, que se provea a la población susceptible, porque si no todos vamos a terminar enfermando más temprano que tarde, y esto hay que tenerlo, para Alejandra, termino, en mente, hay que tener en mente el fenómeno, la amenaza, el desafío de las llamadas variantes, virtud de lo cual hay que manejar esto con un sentido de urgencia que uno no ve en el régimen. Aquí no estamos para digresiones ni filológicas ni virológicas, estamos para vacunar a nuestra población susceptible con el mejor producto disponible antes de que las variantes pongan su pesado pie sobre Venezuela, como está ocurriendo ya en otros países como el vecino Brasil, y por el contrario dejarnos ya de toda esta de todas estas aporías que van entre lo comercial, lo virológico y lo político ideológico, y tras lo cual pues explica o entiende uno la llegada de la famosa Abdala a Venezuela, que será un fracaso probablemente como lo fue su antecesora, a la que le pusieron el nombre de la vacuna Mambisa, 60%, 62% de eficacia. Eso no sirve porque la vacuna AstraZeneca, que aquí fue denostada, de una eficacia superior al 96-97%. Entonces, bueno, la audiencia decidirá qué vacuna es la que quiere para sí, pues.
Ahora, doctor, en este contexto, a la luz de lo que usted comenta, es decir, el pico más alto de la pandemia, la preocupación por las nuevas variantes, que ha provocado otra vez restricciones en países con un porcentaje muy alto de vacunación. En Venezuela se está evaluando esto de levantar o no el mecanismo 7+7. Yo le pediría un comentario al respecto, lo escuchamos. El 7+7 es bastante malo, pero en todo caso era mejor que nada, porque de alguna manera, no siempre, por cierto, generalmente no, o con frecuencia no, pero contribuía al mantenimiento de las reglas de oro, que básicamente siguen funcionando para contener la transmisión. Tiene que ver con todo lo ampliamente, suficientemente discutido, el distanciamiento social, el uso de mascarillas, la evitación de aglomeraciones en sistemas de transporte público, comercio, templos, etcétera, etcétera. De manera pues que quitar ese último mecanismo, que posiblemente sea el único, además de una mascarilla de tela hecha en casa, con el que cuente un venezolano, que no tiene la menor idea de cuándo lo van a vacunar ni con qué, me parece que no es la mejor decisión en una hora tan difícil como esta. La variante Delta, temible variante Delta, que es la que está causando ese revuelo en países que han avanzado mucho en la vacunación, como lo que usted está mencionando, no está todavía descrita en Venezuela, entiendo que algún caso, pero no es todavía una presencia predominante en Venezuela. Lo será, porque la biología viral es inexorable, no hay modo, no hay alcabala de Guardia Nacional que pare un virus. En consecuencia, es importante, y quiero citar una declaración que dio alguien del nivel y talla académica de la doctora Flor Puyol del IBIC, es fundamental cortar la transmisión. ¿Por qué? Porque es en el juego de la transmisión de un ser humano a otro, el virus pasa de una persona a otra, es en ese juego en el que, por Dios, por las leyes de Darwin que todos estudiamos en biología, que se produce el ajuste adaptativo que da cuenta de estas llamadas variantes, en virtud de lo cual se hacen más eficientes en su labor, que no es otra que la de infectar al ser humano susceptible, y se hacen mucho más severas en su expresión clínica. Todavía no escapan al efecto de la vacuna, todavía la vacuna es eficaz para contener el efecto, la expresión clínica de la variante, hasta donde sabemos y hemos leído. Pero eso es como la señora de mi casa, que le pone alimento a los gatitos que andan por la calle. Un día viene un gatito rayado, que es tremendo, y otro día trae un amiguito que es un gatito amarillo, que es más tremendo todavía, pero siguen siendo gatitos, al fin y al cabo, que aunque distintos de color y de pelaje, se siguen comportando y siguen respondiendo a las mismas cuidados de un gatito. Bueno, un día la señora se da cuenta que no vinieron los dos gatitos, sino que vino un león que se la comió. Ese es, permítanme la metáfora tan infantil, pero esa es la alerta de las variantes, que no sabemos cuándo la variante se convierta en un mutante en toda forma, como suele ocurrir con frecuencia en muchas especies virales, que escape a todos los tratamientos y a todas las vacunas conocidas. Entonces no podemos estar jugando a la perinola con este tema de la pandemia, y tenemos que entender, con un sentido de urgencia que, repito, no se ve, que o paramos la velocidad de transmisión en Venezuela, que hoy amanece como nunca, peor que nunca desde que esto empezó el año pasado, o vamos a tener esto lleno, vamos a tener a los venezolanos en una jaula de leones respecto de esta epidemia, como se ha visto en otras regiones del mundo e incluso aquí en Iberoamérica, el famoso drama del Perú, lo que está ocurriendo ahora en Cuba, que por cierto va a tener impactos aparentemente mucho más allá de lo médico epidemiológico. Bueno, eso es lo que no queremos que ocurra en Venezuela, porque todos hemos tenido de cerca, en la familia, en los amigos, en los compañeros y colegas de trabajo, un enfermo, una fatalidad. Siguen muriendo médicos y enfermeras en Venezuela, ya pasan de 700 por una condición que hasta el sol de hoy es todavía contenible, prevenible por vacuna. Doctor, si me permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. De ser posible, le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso, específicamente, vamos a hablar justamente sobre el número de personas del sector salud que han fallecido en nuestro país. Más de 700 personas han perdido la vida en medio de la pandemia, y el avance de la vacunación justamente en el caso de los médicos, enfermeras y personal en general. Yo le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera su comentario. Ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más,
Palabras menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Nos acompaña el doctor Gustavo Villamil y se suma a nuestra mesa de debate el doctor Jaime Lorenzo, director de la Organización Médicos Unidos de Venezuela. Doctor Lorenzo, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, y un saludo al colega Gustavo, un gran compañero y un gran luchador en el área de salud. Gracias a ambos por atendernos la mañana de hoy. Y yo le pediría un comentario al doctor Lorenzo acerca de la inquietud que dejábamos antes de hacer la pausa, que tiene que ver con el número de personas, de profesionales del sector salud, doctor Lorenzo, que han fallecido en el marco de la pandemia de coronavirus en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Definitivamente ese número ya no tenemos cómo denominarlo, porque si se hubiese cumplido con las pautas de una vacunación o de una actividad de vacunación que comenzó en febrero, las cifras serían mucho menores, pero al no cumplir la vacunación en el primer grupo de ciudadanos, como son los que están en el área de salud, tenemos estos números que han aumentado de febrero a esta fecha terriblemente. Llegamos a un número de 706 y queremos resaltar que nosotros no somos un ministerio y tenemos algunos errores o fallas, mejor dicho, por la cantidad, que tenemos inclusive un grupo que estamos estudiando para verificar si cumple con los criterios que tenemos nosotros para decir que fallecieron por COVID. Son 706, 479 médicos, 146 enfermeras, 17 odontólogos, 11 bionalistas, 5 farmacéuticos y 48 de otros profesionales y compañeros obreros que han fallecido. Le pregunto, doctor Villamil, su comentario, y esto lo hemos hablado con el doctor Lorenzo en otras oportunidades, sobre las declaraciones del equipo que acompaña a Nicolás Maduro, advirtiendo que el 90 o más % del personal de salud en Venezuela ya estaba vacunado contra el coronavirus. Lo escuchamos. Yo tengo serias razones para poner en duda ese comentario o esa afirmación. Aquí hay, en el área de la salud, todavía hay colegas médicos que no tienen la menor idea de cuándo, dónde ni con qué van a ser vacunados. Y no quiero referirme al drama de otros profesionales de la salud, a quienes llamo y considero mis colegas porque estamos todos en lo mismo, casos odontólogos, casos nutricionistas, que trabajan con el paciente desde otra perspectiva, pero igualmente en la zona de contagio, en la situación típica de contagio, que andan, bueno, el otro día me llamaron algunos, yo ejerzo la docencia también en la Facultad de Odontología. Bueno, mira, aquí estamos en el Hotel Alba, Caracas, a ver si logramos que nos vacunen. Bien, con el cuarto día alguien se apiadó de ellos y los vacunó. Entonces uno entiende el por qué nosotros tenemos ya, solamente refiriéndonos a los colegas médicos, un equivalente a casi 4 promociones médicas completas del
de la Universidad Central, el tamaño de una promoción típica aquí en la Universidad Central, pero ya no de toga y birrete, sino en un féretro. Y permítame lo escatológico de la imagen, porque es que yo quiero llamar la atención sobre esto. El colega Lorenzo, quien tenemos, Jaime, 30 o más años nosotros en esto, estamos en la obligación moral de llamar la atención de quienes marcharon con nosotros por la lucha por el derecho a la salud en este país hace tantos años y que ahora ocupan altas posiciones ministeriales. Estamos en el deber moral, en el deber deontológico como médicos, de llamarles la atención, de reclamarles las consecuencias derivadas de su inacción, de su omisión, de su desacato probablemente a las mejores opiniones jamás vertidas por la comunidad médica en cuanto a problemas de salud alguno, como es el caso de COVID-19, y me estoy refiriendo a las más de 25 declaraciones por parte de la Academia Nacional de Medicina, me estoy refiriendo a todos los pronunciamientos de las sociedades científicas concernidas en el manejo de esta, médicas concernidas en el manejo de esta situación. Aquí no ha habido voz médica cualificada que no se haya alzado para llamar la atención acerca de lo que está pasando con los profesionales de la salud. ¿Qué pasa entonces que aquellos que marcharon con nosotros, contigo, Jaime, conmigo hace tantos años, en pro del derecho a la salud, guardan silencio? ¿Por qué? Porque ¿con quién es la lealtad, María Alejandra? ¿Con la bata blanca, con lo que juramos bajo las nubes de Calder, o con el régimen y con la alineación política a la que obedecen? Ese es el llamado, y por eso hay que entenderlo más que como una diatriba de carácter técnico que cabe, o de carácter epidemiológico, como ha dicho el doctor Lorenzo. Nosotros no somos un ministerio, no podemos tener una red de información epidemiológica montada, porque eso es una responsabilidad del Estado. Hacemos lo que podemos. Esto es sobre todo un debate de carácter ético. Aquí hay dolor, aquí hay sufrimiento, aquí hay muerte entre los nuestros, amigos tuyos y míos, Jaime, que ya no van a ir al próximo congreso, porque ya no están entre nosotros, y murieron haciendo lo más y mejor posible por estos pobres enfermos. Yo, en consecuencia, arrojo el guante del cuestionamiento ético al rostro de quienes tienen la administración material de esto en su mano, y que entre silencios, diatribas y complicidades, entre contubernios y guabineos, nos han puesto en una situación como esta. En Venezuela no llega a 300.000 el número de ciudadanos que han tenido las 2 dosis normativas de vacuna. Entonces tú me dices cómo no vamos a estar temblorosos ante la posibilidad de que se plante la variante Delta en Venezuela de un momento a otro. Doctor Lorenzo, ¿qué dice usted? Y por otra parte, ¿cuál es el porcentaje del personal de salud, según la información que ustedes manejan hasta hoy, que ha sido vacunado? Lo escuchamos. Bueno, es que esto quizás Gustavo ha tocado el punto más sensible, pero hay una realidad que es muy clara. Esos colegas, que lo tenemos que llamar así porque nos graduamos en la misma universidad, que abandonaron todo el respeto hacia sus compañeros, alguien va a señalarlos, y el tiempo de la historia los juzgará. La realidad es esa que estamos teniendo, y el porcentaje de población, y lamentablemente tenemos que referirnos a información no oficial, es la que nos han dicho los compañeros comunicadores, que tienen un registro de vacunas en la medida de lo posible, en donde nos señalan que se llega máximo a un 6% de personas de primera dosis. La segunda dosis, que sería lo lógico, ese registro, es casi imposible, y anda por los números que dice, que acaba de establecer Gustavo, porque hay una realidad tan grande como un sol. Esa actividad nacional de vacunación, y ojo, lo digo en esos términos, porque para los efectos de nosotros no existe un plan nacional de vacunación. Es una actividad con una planificación desastrosa, sin ningún tipo de orden ni pensamiento en función de los ciudadanos. Porque ya estamos hablando del personal sanitario, pero ¿qué podemos decir de toda esa gente de la tercera edad que dieron tanto a Venezuela y tienen que hacer colas de 5 o 6 días parándose a las 4 de la mañana o esperando un bendito mensaje de texto que de repente no le llega porque con su pensión no pudo pagar la mensualidad del celular? O
sea, esto no tiene nombre y definitivamente estamos en una situación de indefensión todos los ciudadanos y el personal sanitario, que se lo digo, miren, es impresionante que nuestra gente vaya a trabajar, haga lo imposible para cumplir con ese trabajo, no solamente atendiendo al paciente COVID, porque debemos recordar, y Gustavo es internista, sabemos muy bien que ahí detrás del COVID hay un número altísimo de ciudadanos con patologías o condiciones crónicas de salud que no están recibiendo atención, que no tienen la posibilidad de cumplir los tratamientos. O sea, esto es un monstruo que el COVID nos lo está produciendo como un espejismo. Si me permiten ambos, tenemos que hacer una nueva pausa para la publicidad. Al regreso les dejaría la siguiente inquietud. Número uno, si conocen cuándo llegarían a nuestro país las primeras dosis en el marco del mecanismo COVAX, y la información que se maneja sobre las vacunas que se están aplicando en Venezuela, incluyendo el candidato Abdala. Sabemos la preocupación de algunos ciudadanos, por ejemplo, que esperan por la segunda dosis de la Sputnik V de origen ruso. Les ruego, permanezcan unos minutos más. Al regreso, si me permiten, les doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Nos acompaña el doctor Gustavo Villasmil y también el doctor Jaime Lorenzo. Yo dejo una inquietud, nos quedan pocos minutos, doctor. Inicio con usted, Gustavo Villasmil. ¿Se conoce cuándo llegarían a Venezuela las primeras dosis en el marco del mecanismo COVAX? Eso en primer lugar. ¿Y qué se sabe sobre el resto de las vacunas, incluso este candidato experimental que se están aplicando en Venezuela? Lo escuchamos. Bueno, sobre las vacunas por la vía de COVAX, se había postulado que el mes de agosto podía ser el mes del arribo de las mismas, un importante número de dosis, además con la enorme ventaja de que aparentemente el grueso de estas vacunas serían de la monodosis, la vacuna pues elaborada por un importante laboratorio de alcance mundial y que tiene la ventaja tecnológica de que resuelve la necesidad con una sola dosis, pues convocar a la misma persona 2 veces y en algunos países probablemente haya que hacerlo hasta 3 o más, supone un costo y una complejidad de operación que atenta contra lo que se quiere. Se había dicho el mes de agosto, pero tenemos meses, y lo hemos hablado en su programa, María Alejandra, varios meses ya hablando de COVAX, porque Venezuela, con esa soberbia que es propia de estos regímenes, que están de rodillas y pidiendo qué comer, pero todavía se dan el lujo de la arrogancia, desdeñó, rechazó el mecanismo COVAX, porque pensó que sus socios comerciales en Moscú o Beijing iban a suplirle de la vacuna necesaria, e incluso nos atacó, y me incluyo en ese grupo, a los que de alguna manera pedíamos
información básica que finalmente terminó apareciendo en Lancet y en otras revistas médicas de alcance mundial. Nosotros no objetamos a la vacuna rusa, por moscovita, sino porque no habíamos leído, nada sobre ella hasta que apareció el muy conocido y difundido ensayo académico publicado en Lancet, la revista británica, que aclaró mis dudas. Bienvenida sea la vacuna rusa. Yo tengo la vacuna rusa puesta. Lo mismo se puede decir por la vacuna de la casa Sinopharm, la casa china. Lo que pasa es que sobre Abdala no hemos leído nada salvo un editorial del Grama. Y usted entenderá que yo no voy a mandar a vacunar a mi hija de 12 años con una vacuna porque lo diga el señor Díaz-Canel. No lo voy a hacer. Eso es una responsabilidad. Yo no puedo basar una política sanitaria sobre una opinión, sino sobre una verdad científica, porque de lo contrario esa política no tiene fundamento. En ese juego perverso de intereses y de contubernios geoestratégicos y político-económicos se perdió el bus de COVAX en el cual se quiere montar todo el mundo. ¿Por qué? Porque es el sistema de procura más expedito para países pobres y nosotros lo somos. Por eso Bolivia, por eso Dominicana, por eso los países centroamericanos, está Filipinas, están en COVAX porque era la manera de hacerse de un volumen importante de vacunas a bajo costo y con relativos bajos costos de procura. Pasa que la vacuna por excelencia allí en ese paquete COVAX era la vacuna de AstraZeneca, sobre la cual aquí denostaron de todos los modos habidos y por haber, y entonces salimos con la exquisitez de exigir la marca, como si yo voy me pongo a exigir la marca de mi elección en la caja CLAP con la cual matan su hambre más del 70% de las familias en Venezuela. Sí, porque yo puedo ponerme con esa exigente, tengo que agarrar lo que haya. Bueno, aquí se pusieron con esa exquisitez, en consecuencia se perdió tiempo, aparte del problema de los impagos. Consecuencia, esta es la altura donde aquí no ha llegado la primera dosis aportada por el mecanismo de procura y alocación de vacunas más eficiente del mundo, que por cierto es un organismo, es un mecanismo al que contribuye el Sistema de Naciones Unidas vía OMS, el Banco Mundial, pero por ejemplo donde tiene un dineral metido, porque así fue su parecer, eso es Bill Gates, o sea que hay hasta dinero privado a título filantrópico metido ahí, porque nadie tiene interés en el mundo que haya gente no vacunada contra una enfermedad prevenible por vacuna. Bueno, aquí nos pusimos con esas vanidades y aquí será en agosto que llegue la primera vacuna. No la hemos visto, entiendo que puede ser de una buena marca, ojalá así sea, porque esto hay que apurarlo por todos los medios. La variante amenaza a Venezuela y al mundo y no tenemos tiempo para aporías políticas con más nadie, María Alejandra. Llamo la atención, doctor, y aprovecho esta oportunidad para eso. Perdón que lo interrumpa, no quisiera que el doctor Lorenzo, digamos, despedirlo sin dar la oportunidad de escuchar su opinión, porque además hemos visto las denuncias que ha hecho la organización que representa sobre esto del candidato vacunal Abdala. Doctor Lorenzo, lo escuchamos, adelante. Bueno, con respecto al candidato vacunal está muy claro. Venezuela ha sido parte de un proceso fraudulento para una investigación en seres humanos. Y lo decimos en esos términos porque todas las normas de bioética en investigación en seres humanos fueron rotas. Y lo digo claramente porque inclusive Venezuela ha entregado su rectoría, o mejor dicho, el Ministerio de Salud entregó sus funciones a una organización que no es venezolana, como es la Misión Médica Cubana, y no es que lo digamos nosotros, sino los propios representantes de la empresa productora de este aspirante de vacuna, así como el propio miembro de la Misión Médica Cubana han dicho que en la intervención sanitaria realizada en Venezuela hemos tenido los siguientes resultados. O sea, hemos entregado años de lucha y de trabajo en lo que respecta a vacunas a personas que no tienen el por qué asumir ese rol, primero. Y segundo, definitivamente, las posiciones que hemos asumido todos los profesionales de la salud en Venezuela han sido muy claras. Las vacunas que se vayan a colocar en seres humanos deben cumplir con las normas internacionales y cumplir con los órganos reguladores en lo que respecta a medicamentos o vacunas utilizadas en seres humanos. Lamentablemente eso es una realidad y aquí el uso político de la salud y está ya creando las consecuencias que estamos viendo todos nosotros. Un sistema de salud totalmente destruido,
donde los recursos humanos son irrespetados y todo lo que es nuestra herencia, ese acervo de lo que fue la creación de la medicina moderna en Venezuela a partir del 1935 ha sido botado por la borda con esta actitud de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en el sector urbanizado del Fuerte Tiuna. Gracias a ambos por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, doctor Gustavo Villasmil, doctor Jaime Lorenzo, expresando opinión, análisis, compartiendo información valiosa acerca del tema que debatimos, que tiene que ver con el avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Pasamos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.